Joven muy capaz en el tema que maneja Judith Senyacén Méndez, directora adjunta de investigación y experta en temas de salud, nos ha hecho un estudio, el Centro de Investigación Económica Presupuestaria, con respecto al impacto que va a ocasionar en el presupuesto el hecho de que INSABI haya sido ya inscrito como pasado en la historia de nuestro país y sus compromisos sean adquiridos o sean endosados, aderezados al IMSS Bienestar, que me imagino que esa noticia les ha cae, no manches, como otra más compromisos, dices, de sorpresa. Entonces, tú dime, ustedes hicieron pues un estudio serio. El asunto no es enchilame esta gorda, ¿verdad? O sea, el asunto es se le complica el asunto al IMSS Bienestar con eso de que adquiera las obligaciones del INSABI, ¿verdad, Judith? Sí, Eduardo, muchas gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Fíjate que en realidad este tema de cobertura universal, pues, como tú sabes, tiene más de 2 décadas, que es el objetivo de muchas de las administraciones que han pasado, ¿no? De hecho, con esta motivación es que se creó en su momento Seguro Popular y se fue ampliando los servicios que brindaba, ¿no? Posteriormente, ya ves que en 2019 se aprueba la creación del INSABI, bajo este entendido también de seguir ampliando la cobertura universal. Lo que vimos es que, bueno, ahí se complicó por diversos temas, entre ellos el tema precisamente de logística, de rectoría, de la pandemia, pero desde nuestra trinchera como Centro de Investigación de Finanzas Públicas, una de las debilidades fue la falta de inversión en el sector salud. Y bueno, solo se apostó a ser más eficientes, a evitar la corrupción y que con eso alcanzaría para ampliar esta cobertura. Sin embargo, ya nos dimos cuenta que no es suficiente y no es suficiente porque, por supuesto que en salud siempre va a haber necesidades ilimitadas, por así decirlo. Sí. Pero no es suficiente porque México tiene una brecha muy grande en los recursos que destina al sector salud. Destinamos menos de la mitad de un mínimo. Entonces, Cuánto es el ideal? Perdóname que te haya sí, sí, interrumpido. sí. ¿Cuál es lo ideal recomendado, digamos, por países de la OCDE o por la Organización Mundial de la Salud? Sí, la Organización Mundial de la Salud sugiere que cualquier sistema de salud, bueno, cualquier país debería destinar al menos 6 puntos de su PIB para el sector salud, solamente de recursos públicos. Ujú. Nosotros destinamos menos de la mitad de eso, o sea, menos de 3%, alrededor de 2,9, 2,8%. Ahora, ese 6 es un mínimo, como te comentaba, ni siquiera es lo que invierte en países como Dinamarca u otros países europeos. O sea, ¿Cuánto es destina mi Dinamarca, así a grosso modo? alrededor de entre 8 9 en años, en algunos años hasta 10 puntos de su PIB, de solamente de la Nos parte falta pública. un poquito, nos falta un poquito. Sí, y cuando comparamos incluso con países de América Latina, también hay un rezago, porque ellos sí destinan entre 6, 8 puntos de su PIB, solo la parte pública. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de este rezago importante que ha existido en el presupuesto, en la inversión que se hace al sector. Si bien no es la única condición, o sea, no es condición única el presupuesto, pero sí es necesaria, es decir, no es una condición suficiente, pero sí es una condición mínima. Y pues ya lo vimos, por ejemplo, con Insabi, que precisamente apostar a simplemente reasignar los recursos no fue suficiente. Ahora, se habla que IMSS Bienestar es quien va a llevar ahora esta feta de la universalización de la salud. Sin embargo, lo que mencionamos es que este OPD pues nace con mayores retos de los que tenía ya el INSABI, entre otras cosas por el tema, por ejemplo, de los rezagos que hubo con la pandemia en atención, ¿no? Entonces, recuperar toda esa atención y con esta misma carencia de recursos o de inversión, porque tampoco se está hablando de destinar mayores recursos para el sector salud. Ahorita lo que hicimos en este estudio es ver cuánto se requeriría si queremos ampliar la cobertura tanto en población, pero también eventualmente en paquete de servicios. O sea, hay que tener muy claro que es muy diferente los servicios que atendía el programa IMSS Bienestar a hablar
de ampliarlo a lo que hace actualmente el IMSS ordinario, ya con todas las carencias. A ver, cuando llega la presente administración, el Seguro Popular, más o menos, ¿con cuántos mexicanos atendía? Alrededor de 50 millones. 50 millones. Y el propósito del INSABI era incrementarlo, ¿qué tanto? Alrededor de hasta 70, o sea que es el total estimado 60, 70, más o menos de lo que tenemos como de población Y sin seguridad social. cuando termina, cuando le dicen ¡pum! Cuando cortan el INSABI, ¿cuántos tenía aproximadamente? Ese es un punto importante, porque como era Insabi y se hablaba de atender ya a todos, no se llevaba un registro. Lo que ¡Ah, qué tenemos padre! son estas Sí. encuestas en donde se aumentó la población que decía yo no tengo acceso a seguridad social. Entonces, aunque, digamos, en el discurso se mencionó que ya iban a atender a todos, a toda la población que no tuviera acceso, cuando haces estas, bueno, estas encuestas nacionales del INEGI, hay el doble de población que reporta que no tiene acceso. No, Entonces, bueno. que un punto a favor es que ahora con IMSS Bienestar sí se habla de tener un registro. Me parece que ese es un buen Además, punto. imagínate en qué momento hacer el estafet, claro, eso no se puede planear. ¿En qué momento hacen el cambio con la pandemia encima? O sea, úchale, qué responsabilidad tan grande el hecho de iniciar con un nuevo, digamos, un nuevo modelo, una nueva institución, cuando tienes la pandemia encima. Ucha, o sea, ha dicho, uy, si hemos sabido, nos quedamos con el Seguro Popular un rato más, por lo menos para saber cómo le vamos a entrar a este reto, ¿no? Sí, al menos para mantener ese Claro, orden y no estar en esta transición, ¿no? En este ajuste sí. de algún sistema nuevo, sí. Y el impacto es importante en términos presupuestales. Lo que me queda claro es, con o sin INSABI, con o sin aderezado al IMSS Popular, de todas maneras, al IMSS Bienestar, de todas maneras, somos un fracaso porque no estamos destinando los recursos necesarios para el sector salud. Sí, Eduardo, fíjate que lo que hacemos acá fue realmente empatar el presupuesto que va para la población sin seguridad social. Ya sea los programas que tomaba en cuenta Seguro Popular, ya sea el cambio que hubo con Insabi o ya sea ahora con IMSS Bienestar, pero cuantificar ha sido esa inversión. Y en todos los años, bueno, aparte de que se ha reducido esta inversión, es menor a un punto del PIB y con esta estimación a lo Menor a un punto del PIB menor a un punto, que digo, pues es es nada. menos de la mitad de la población, pero diríamos que necesitaríamos entre 2 y 3 puntos del PIB. En esta estimación del impacto que hicimos en el CIEP, llegamos a un 2% del PIB. Entonces, esto quiere decir que necesitaríamos adicional a lo que ya invertimos un punto más del PIB, que irónicamente es la promesa que se hizo en su momento hace varios años, hace un par de años, de campaña de aumentar un punto del PIB para el sector salud que no ha ocurrido, pues eso es lo que requerimos ahorita, por ejemplo, para poder ampliar la cobertura para esta población que no tiene servicios. El Seguro Popular, el paquete de servicios era generoso, era mayor que el que tiene ahora el IMSS Bienestar. Sí, qué buen punto, Eduardo. Sí, 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 era mayor. Es uno de los puntos que tenemos ahí más relevantes en la investigación, porque bueno, IMSS Bienestar nació, como decíamos, alrededor de los años 80 y para dar atención de salud pública y de primer nivel en la población que estaba en zonas más marginadas. Entonces, eran alrededor de 50 intervenciones contra lo que llegó a tener en su momento Seguro Popular o Insabi, que podían rondar las 2.000 intervenciones. Uy, no me Entonces, digas, de ese tamaño era la brecha. sí, porque IMSS Bienestar estaba encargado, digamos, de este primer nivel, primer contacto, Sí. vacunas, o sea, de llegar con lo más básico a esta población. Entonces, hay que tener esta dimensión de qué tamaño es el reto y qué es lo que estamos cambiando. IMSS Bienestar no es el IMSS ordinario y para poder hacer eso necesita ampliar su presupuesto y, de nuevo, con todas ya las oportunidades o las carencias que podría tener actualmente ya el instituto. Híjole, oye, tú que eres especialista, qué desmadre, pero en buen español, qué desmadre tenemos en salud, ¿eh?
Requerimos, me parece, voltear a ver a tanto los diagnósticos como lo que en su momento se ha logrado hacer bien y cambiar o ajustar lo que no nos ha funcionado, ¿no? Pero sin duda, por ejemplo, el tener fondos de salud como lo que era el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que se movió a Fonsavi, pero con otros objetivos, son una de las herramientas que a nivel internacional se usaban. Oye, es que tenemos que poner orden y seriedad en el compromiso. Primero ordenar, es puro parche, 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 parche. Y así, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Pues, Dinamarca nos queda cada vez más lejos, ¿eh? Sí, así es. Todos yo creo como ciudadanía, como sociedad, necesitamos estar enterados de estos temas para poder Sí. pues realmente luchar y demandar que se nos ofrezca un sistema de salud eficiente, ¿no? Y con los recursos necesarios. Qué barbaridad. Ahora, la investigación que ustedes han realizado ya, obviamente, ha sido hecha pública recién. Eh, ¿Hay tenido reacciones del sector público de que digan, oye, a ver, vamos a platicar? No, no, no. No hemos recibido O están así alguna de que, reacción ¿no? aún. Sí, no hemos recibido ninguna reacción aún, pero nosotros también lo que nos interesa es que de nuevo todo el público pueda estar enterado para que sepa Claro. qué es lo que realmente se está ofreciendo y cuáles son estas diferencias en la atención, en el presupuesto y que con esta información podamos solicitar o demandar mayores servicios, ¿no? Oye, ¿dónde pueden tener acceso el público general, acceso al contenido de esta investigación? Sí, bueno, nos pueden seguir en las redes sociales como CIEP MX, es el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y también en la página. Nosotros tenemos este documento como más oficial o la investigación completa, junto con otras investigaciones que se han hecho. También se hizo una estimación del impacto presupuestario en su momento del INSABI, donde ya hablábamos de esta necesidad de mayores recursos. Pero también tenemos herramientas que son mucho más ciudadanas, bueno, dirigidas a la ciudadanía, ¿no? Infografías, algunos micrositios, donde tratamos de comunicar el mensaje de una manera más fácil. Entonces, en las redes CIEP-MX, tanto en Twitter, Facebook, YouTube, ahí nos pueden seguir. Bien. ¿Qué estudiaste, Judith? Economía, Economía. Bien, economía, muy sí. bien. Muchas gracias. Es bien abusada, Judith. Muchas gracias. Gracias, Judith, por Muchas estar aquí en esta tu gracias. casa. Eres muy amable. Gracias. Saludos, gracias. Seguiremos con este tema, por supuesto. ¿Se da usted cuenta de qué tamaño es el reto en materia de salud, no? O sea, lamentablemente hemos ido, pues, cometiendo cambios o aplicando cambios que no necesariamente coadyuvan a que tengamos un sector saludable, fortalecido o, en fin. Son parches y parches, ocurrencias y ocurrencias y ocurrencias que como resultado dan pues un sistema de salud muy accidentado con pocas posibilidades a parecerse al de Dinamarca, sobre todo porque no le damos la lana que necesita para hacerlo así. Tenemos saludos.